Los cuentos y las leyendas de terror nos han mantenido a nosotros despiertos hasta en las noches de verano, rodeados en un bosque solitario. Pero ¿por qué nos encantan estas historias? ¿Por qué nos atraemos a la oscuridad? ¿Qué hay de las personas o escritores, en este caso, a mostrarnos lo grotesco, lo morboso, lo tenebroso que podemos llegar a ser como humanos y con un toque de imaginación? En este video estaremos viendo la vida de tres escritores que influenciaron en este género como más ningún otro. Esta es la Trinidad de Terror. El 7 de octubre de 1849, a sus 40 años, en una calle en la ciudad de Baltimore, Edgar Allan Poe le quedaban segundos de vida. Llevaba una muda de ropa que no era de él, y Poe parecía estar intoxicado por consumo de alcohol. Mientras decía sus últimas palabras, "Que Dios ayude a mi pobre alma". La muerte de Poe fue tan misteriosa como sus cuentos. Edgar Allan Poe, uno de los escritores del exponente del romanticismo en la literatura americana, murió sin haber llegado al nivel de reconocimiento que se merecía. De los poemas más influenciantes en el mundo literario, como lo son The Raven, Annabel Lee y Dream Within a Dream, al igual que sus cuentos cortos, en la cual tocaba temas oscuros y macabros, como Murders in the Rue Morgue, la cual inspiró al escritor Arthur Conan Doyle a su serie de detectives Sherlock Holmes. De sus cuentos más tenebrosos están The Telltale Heart, The Mask of the Red Death y mi personal favorito, The Fall of the House of Usher. Cuentos que le hielan a uno la sangre y te transportan a un mundo lleno de oscuridad, horror y simbolismo para los que tienen los ojos para ver. Poe tuvo una vida llena de tragedia, lo cual inspiró a sus mejores obras a pesar de su contenido morboso y grotesco. El horror de Poe era único, romántico y grotesco, una mezcla que pareciera no ir de la mano, pero Poe en su genio literario e imperfección como ser humano lo combinaba en prosa y tinta como ningún otro. Por tal razón, después de más de 100 años de su muerte, está inmortalizado en las almas de todos los que hemos leído sus obras macabras y sus poemas tan hermosos que llegan a nuestras almas. Un gato llamado Niggerman era muy querido por su dueño, H.P. Lovecraft, un escritor estadounidense nacido en 1890 en Rhode Island. Y sí, H.P. Lovecraft, a pesar de ser racista, ya que su abuelo era dueño de esclavos, no le quita su influencia ni su talento en el género del horror cósmico. Al igual que Poe, Lovecraft tampoco fue reconocido en su época, jamás pudo ganarse la vida escribiendo y luchaba con constante depresión. Su libro de cuentos cortos, el Necronomicon, los más impresionantes son los siguientes: Dagón, el alquimista, y no es el de Paulo Coelho, y la música de Erich Fromm. Es muy importante entender que el horror de H.P. Lovecraft es lo que se le llama en la literatura horror cósmico, o sea que cuando uno lo lee, uno tiene el presentimiento de que algo horripilante está pasando, algo está acechando al personaje principal del cuento. Casi siempre se enfrenta ante algo que no puede ver, oír, pero sabe que lo atemoriza. Es un horror que es sumamente difícil de escribir. Por eso, H.P. Lovecraft está en la trinidad de los escritores de horror. Otras obras de Lovecraft incluyen Call of Cthulhu y una novela corta llamada The Dream Quest of Known Capath. H.P. Lovecraft murió a sus 46 años de cáncer, sin reconocimiento y sin un centavo. Because I do it for free if I couldn't do it for money, but I love doing it for money. A lot of times when people come to see me, they want to see if I'm really f***ed up. How many times in your life have you eaten eggs? But there's always a new way to fix eggs. A writer's notebook is the best way in the world to immortalize bad ideas. Era la década de los 70 y Tabitha King, la esposa del escritor norteamericano Stephen King, sacó de la basura un manuscrito de lo que sería la novela Carrie. Stephen, deprimido y adicto a drogas, botó ese manuscrito diciendo que no era bueno, que no servía y que su carrera como escritor estaba prácticamente acabada. Pero su esposa lo convenció de lo contrario. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ahora todos sus libros son bestsellers. Stephen King es de los escritores contemporáneos en el género de horror y ciencia ficción más exitosos de nuestra era moderna.
Sus libros han vendido sobre 350 millones de copias. Tal vez has leído o visto una de sus películas, ya que la mayoría de sus novelas las hacen en cines o series. Estas incluyen It, The Dome, The Shining y su secuela Doctor Sleep, Gerald's Game, Misery, Pet Sematary, entre otras. Stephen King se ha convertido en mis escritores favoritos y su horror es perturbador e incómodo. The Shining es de mis libros favoritos y en contraste con Poe y Lovecraft, que murieron sin reconocimiento, Stephen King es muy exitoso. Es el tercer escritor que más gana dinero después de James Patterson y J.K. Rowling, y aún está vivo, con apenas 72 años. Cuando lees a Stephen King, las primeras líneas ya rápido quieres seguir leyendo a ver qué sucede, y la mayoría de las veces al terminar sus libros tú te preguntas, ¿qué carajo le pasa a este tipo? Porque su horror es bien perturbador y bien incómodo, y con una imaginación grotesca, macabra y muy vívida. Es un genio literario Stephen King, y la manera en que escribe sus novelas, la prosa, la narrativa, el desarrollo de los personajes lo hacen a él uno muy exitoso en lo que hace. En conclusión, todos estos tres escritores tienen su distinción dentro del género de horror. Si nunca has leído este género, mi sugerencia es que empieces con Edgar Allan Poe, sus cuentos de Telltale Heart y Mask of the Red Death. Son cuentos cortos pero bien impactantes. Si estás en el mood de leer novelas, pues Stephen King definitivamente es la mejor opción. Recomiendo The Shining, que es mi favorita, y Rose Matter. A H.P. Lovecraft solamente lo recomiendo si es que has leído horror anteriormente, ya que el horror cósmico puede ser un poco ambiguo, puede ser un poco lento, y no te lo explica literalmente, uno lo va formulando en su cabeza, ¿verdad? Mientras uno siga leyendo el cuento. Muchas gracias si te quedaste hasta el final de este video, like y suscríbete, y nos veremos pronto para la historia de Halloween.